Bueno, estamos con el segundo llamadito, una conocida ya del programa de radio. Estamos hablando de Laura Bosque, directora ejecutiva de la Fundación Trauma. ¿Qué tal, Laura? Pablo, Carlos y nuestro operador Ángel te saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto, Carlos, Pablo y Ángel, estar en comunicación con ustedes. Bueno, nosotros siempre tenemos un abanico de personas que tienen que ver con la seguridad vial, y vos sos como un pétalo de ese abanico, de esa flor que tenemos para contar. Contanos un poquito el trabajo que está haciendo la Fundación Trauma ahora, y qué se vive, ¿no?, trabajando ahí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la oportunidad. Estaba muy atenta a los testimonios de Vicky y de Pablo, y lo que nosotros hacemos desde Fundación Trauma, que invitamos a los oyentes a que puedan buscarnos a través del sitio web o de nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo. Pero la Fundación, Carlos, nace en Argentina con el objetivo de poder mostrar esto que ustedes contaban como casos puntuales, con rostro humano, poder mostrar los números que en las distintas provincias reflejan el impacto de las lesiones físicas en nuestro país. En este caso, las lesiones físicas producidas por tránsito vehicular. Para nosotros, trauma y lesiones físicas son sinónimos, y hablamos de trauma como enfermedad trauma. Y este es un concepto muy importante, porque si pudiésemos ver que el tránsito es una causa que enferma, sumaríamos a los aspectos jurídicos un aspecto de salud muy importante, y a lo mejor lograríamos que más personas quieran cuidarse o quieran cuidar a otros en el sistema de tránsito. A veces cuando pensamos el estilo de tránsito como un lugar donde hay controles o seguridad o alguien que quiere decirme cómo manejarme, yo no sé si tiene que ver con la personalidad de los argentinos o de los humanos en general, pero nos resistimos a eso, nos resistimos a respetar las normas de tránsito, nos parece que el otro nos quiere pasar por encima y entonces nosotros nos anticipamos a eso. En fin, hay una serie de reacciones emocionales en el tránsito que después las sufrimos en términos de lesiones graves y sobre todo de fallecidos jóvenes, porque una característica es que el tránsito mata a personas jóvenes y sanas. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que se vea el tránsito como una causa que enferma, como lo son otras causas de lesiones físicas, por ejemplo la exposición a otro tipo de energía, química, eléctrica, radiante. En este caso la energía mecánica es la que más lesiona. Si pudiésemos ver el tránsito como una causa de enfermedad, entonces podríamos pensarlo como un problema de salud pública. Eso es lo que intenta la Fundación. Desarrollamos un programa que se llama Programa Trauma, estamos implementándolo hoy en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y lo que hacemos es implementar un sistema de información en los hospitales que reciben a los pacientes lesionados complejos, o sea, aquellas personas que logran sobrevivir y ser trasladadas en una ambulancia a un hospital o por otros medios a un hospital. Desde el momento que ingresan se registra toda la información, y esa información le permite al hospital saber qué tipo de hecho ocurrió, cómo atendió a ese paciente, cuál fue el resultado final, y en términos de salud pública mejorar el proceso de atención. Es decir, si no pudiste evitar o no dependió de vos evitar un choque, un atropellamiento, y tenés posibilidades de sobrevivir, ese caso pasa a generar información de valor para que, por ejemplo, transporte, seguridad, infraestructura y sobre todo salud puedan trabajar en prevención, para que esto no pase, y si pasó puedan trabajar en prevención de complicaciones en la atención. Así que el trabajo de la Fundación es tener datos propios. En Argentina nos manejamos con datos que pensamos, que siempre son un montón, pero es importante que cada localidad, que cada provincia conozca en cada momento determinado cuál es el mecanismo lesional que más frecuentemente ocurre, a quién afecta, para que las estrategias de prevención sean ajustadas a esa localidad. Laura, doy un ejemplo. La audiencia que se está, porque hay personas que me están preguntando quién es la que habla, es Laura Bosque, ella es de la Fundación Trauma. Vos nombraste algunas localidades. ¿Ustedes han llevado la carpetita de ustedes a todas las provincias y ciudades,
o hay que comunicarse con Fundación Trauma para tener eso en los hospitales o en clínicas? Mira, es un proceso que se puede hacer de las dos maneras. Nosotros tenemos, nuestro objetivo es nacional. Nuestro objetivo es que este sistema esté implementado en cada provincia de nuestro país para que Argentina sepa qué pasa en cada provincia, en cada localidad, y que se pueda organizar un sistema de atención del trauma que articule mejor la etapa prehospitalaria, o sea, de la ambulancia, con la etapa hospitalaria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el hecho ocurre, ya hay una oportunidad perdida, que fue la de la prevención primaria, que es evitar que pase. Si mientras que ocurrió el hecho la persona usaba medidas de protección, está la posibilidad de que las lesiones no sean tan graves o inclusive de evitar la muerte. Si eso fuese así, tenés otra oportunidad, y es que a partir del llamado al sistema de ambulancias se acerque la complejidad de la ambulancia que haya en cada localidad en el menor tiempo posible y traslade a la persona no al lugar más cercano, sino al lugar que tenga la complejidad necesaria. Lo digo más claro. Cuando ocurre un hecho de tránsito y hay un lesionado, quien atiende en la escena tiene que saber evaluar qué tiene esa persona y derivarlo al lugar más cercano, pero con la complejidad necesaria. ¿Por qué? Porque el paciente lesionado es tiempo dependiente. Rápidamente tiene que tener un diagnóstico y las intervenciones que necesite, pero lo tiene que hacer en el lugar donde tenga todo para atenderlo. Hay que evitar las segundas derivaciones. Nosotros tenemos en nuestro país capacidad instalada en los sistemas prehospitalarios, esto es de ambulancias, y también en el hospitalario, pero tenemos que mejorar la articulación. Todo esto se puede saber solo con datos. Los datos son los que son la brújula para saber cómo nos está yendo y cómo podemos trabajar mejor. Pero además nos permite que esa información se comparta, como te decía antes, Carlos, sí, con transporte, con infraestructura, y que ellos digan, a ver, veamos esta recurrencia, ¿cuántos hechos ocurren en este kilómetro de la ruta, o en esta rotonda, o en esta esquina? Y que alguien pueda ver qué es lo que falta ahí para aumentar la seguridad. Falta un semáforo, falta iluminación, falta control policial, ¿qué es lo que falta ahí? Que podamos saber en qué horarios ocurre con más frecuencia, no solo suponerlos, sino saberlo exactamente, en qué horarios ocurre, qué días. Esto va a permitir que se haga estrategias de prevención adaptadas a cada una de las realidades. Y a su vez, ese sistema de información va a monitorear si las medidas de prevención que se implementaron fueron efectivas o no en un tiempo corto. Lamentablemente en países como el nuestro, de medianos o bajos recursos, se invierte muy poco en prevención. Es decir, estamos todo el tiempo reparando el daño cuando ya es tarde y hacemos poco para que esto deje de pasar. El trauma en nuestro país es una enfermedad fuera de control, que no está en la agenda pública, que no está en la agenda de la comunidad. Fíjate que yo lo escuchaba a Pablo y a Vicky y decía, son casos terribles, pero esos no son problemas de ellos, son problemas sociales. Cuando sufrimos la pandemia, entendimos que si nos cuidábamos y que si adheríamos a las estrategias de prevención, nos salvábamos todos, que la comunidad se cuida. Con el tránsito tiene que ser igual. Es una enfermedad. La energía mecánica fuera de control lesiona o mata independientemente de si la persona que liberó esa energía era culpable o no. Yo entiendo que eso es una preocupación de la justicia, pero desde el punto de vista de salud tenemos que entender que lo que mata es la velocidad, es la cantidad de energía mecánica expuesta a un ser humano que es absolutamente vulnerable ante una máquina que va a 80 kilómetros por hora. Es decir, una persona que es atropellada, un peatón que es atropellado por un auto que va aproximadamente a 80 kilómetros por hora, tiene más del 60% de probabilidades de morir. Disculpame, Laura, disculpame que ya está hecho, justo capaz que no lo escuchaste anteriormente, nosotros en el proyecto que se está presentando en el Congreso, a 80 kilómetros la persona, o sea, tiene riesgo de muerte, es el 10% que sobrevive a ese golpazo. Es el proyecto que está presentado, o sea, solamente a menos de 30, 9 personas son las que pueden sobrevivir a ese golpe, el resto muere, o sea, a vos 80 lo matás,
Pues esa persona sale despedida a más de 100 metros o 150 metros, impacta su cuerpo sobre, que es una bolsa de hueso, el cuerpo humano es una bolsa de hueso y de carne, y cuando impacta sobre el asfalto queda destruido. Mi hijo cuando fallece, lamentablemente, como digo yo en mis charlas, fallece por el impacto de su golpe contra el volante, su tórax se revienta literal porque iba sin el cinturón. Amén de que el auto hace aquaplan y todo, pero bueno, él lamentablemente iba sin cinturón. Entonces cuando hoy yo veo a alguien sin cinturón o a un chico, se lo digo, por más de que vos digas lo que comentaste recién, no me parece que es esa idiosincrasia argentina, lo toman a bien, porque vos, cuando vos le decís, mi hijo falleció por no usar el cinturón, automáticamente le cambia la cara. Ese shock de decirle eso le cambia la cara, ¿viste? Es bravo. Perdóname que te corté, Laura, con eso, porque quería aclarar de que una persona a 80 kilómetros fallece, es así, ¿no? Es muy raro, a no ser que caiga arriba del pasto. Exacto, es importante ver cuáles son las circunstancias, el contexto, por eso, como bien vos decís, la recomendación es que en lugares donde hay tránsito, y sobre todo donde el tránsito es, por ejemplo, de peatones, de autos, de motocicletas, que sea de 30 o menos de 30 kilómetros por hora. Y está estudiado que bajar la velocidad no nos aumenta, sobre todo en lugares donde hay semáforos y donde hay que frenar periódicamente, no nos aumenta el tiempo de llegada. Lo que nos garantiza es llegar bien, llegar sanos y llegar a destino. Laura, el tema... Sí. No, por favor, seguí, perdón. Seguí. No, digo que hemos logrado algunas cosas a nivel salud que son importantes. Por ejemplo, hace muchas décadas atrás, los jóvenes eso no lo vivieron, se fumaba en todos lados. Y fumar era como una actividad social. Y en algún momento entendimos que era perjudicial para la salud y pudimos asumir y adoptar el marco legislativo de que no se puede fumar en lugares públicos, y se fue restringiendo, y fuimos entendiendo cuál era el impacto para las personas y cuál era el impacto para la comunidad, en términos de costos, de atención, de discapacidad, de secuelas. Y con el tránsito creo que hay algo de la comunicación que tenemos que ampliar como problema de salud, por eso insistimos mucho. Las lesiones por tránsito son un problema de salud porque tienen posibilidad de ser prevenidas, depende de nosotros y depende de medidas que tomen los estados municipales, provinciales y el Estado Nacional, tiene posibilidad de ser atendido y tiene necesidad de ser rehabilitado. Y hay una cuestión que es costo eficiente. Toda la inversión y el esfuerzo que hagamos para que el hecho no pase va a mitigar las secuelas y va a mitigar las consecuencias. Y vamos a ahorrar un recurso que se usa que no se sabe cuál es el resultado. Yo pienso, lo que decía Pablo, una persona joven que sobrevive, ¿cómo sobrevive? ¿Con qué secuelas? Una persona que antes del hecho estaba totalmente sana, que tiene un traumatismo de cráneo grave, pero que tiene un impacto muy grande en su autonomía, que va a vivir probablemente muchos años, sin poder reinsertarse socialmente, sin poder tener participación familiar, sin poder desarrollar un proyecto de vida. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién acompaña a esa familia? ¿Cuáles son las políticas de cuidado que tenemos? Entonces, en países como los nuestros, invertir en prevención es inteligente, es necesario, además de que es humano. Entonces, un poco el trabajo de la Fundación es generar datos, sabiendo que los datos son la evidencia irrefutable de qué es lo que pasa, y a su vez que cada dato representa una persona que sufrió un hecho absolutamente evitable y que esa experiencia sirve para evitar otros hechos en otras personas que todavía son personas sanas. Entonces, a tu pregunta, Carlos, de cómo hacer, nos hemos presentado en muchas provincias, pero las provincias pueden comunicarse con la Fundación y trabajar en conjunto. De hecho, tenemos una posibilidad de trabajar con Chubut, ojalá que esto ocurra. Laura, sí. mi pregunta y la de varios que me mandaron mensajitos es, ¿cuánto cuesta esto que ustedes estén en sanatorios, hospitales? Es muy buena la pregunta, porque nosotros trabajamos con un programa de articulación público-privada que permite que cada provincia tenga un socio del sector privado que acompaña con la inversión, que tiene los siguientes ejes, y esto es importante. Sí. Uno hay un eje que es transversal, que es un sistema de registro para ambulancias, para hospitales,
Pero después hay componentes de este programa Trauma, que es el programa de mejora de la calidad. Es qué se hace con los datos, cómo se hace para que cada vez los resultados de la atención sean mejores. Otro eje que es capacitar al recurso humano. Cuando el paciente llega al hospital, no solo tiene que haber médicos, enfermeros, técnicos. Esas personas tienen que estar entrenadas con los cursos más avanzados para atender al paciente lesionado. El trauma se atiende con protocolos muy específicos que los enseñan no las carreras de grado, sino los cursos con respaldo científico. Algunos con certificación nacional y otros internacional, pero se dictan todos en la Argentina. Entonces hacemos una gran inversión en capacitar al recurso humano para que compartan un lenguaje entre médicos y enfermeros y puedan atender en el tiempo y de la manera que el paciente necesita. Y hacemos otro componente que es hacer una evaluación de la institución, qué complejidad tiene, qué organización tiene, qué protocolos y qué tecnología. Todas esas dimensiones hacen que el desempeño institucional sea mejor para que la respuesta y los resultados también sean mejores. Así que la inversión la hace el sector privado, para el sector público la puesta en marcha no tiene costo. Y digo esto porque la primera respuesta en nuestro país, yo diría que en un 98%, para dar una imagen, la da el sector público, porque quien atiende inicialmente a una persona lesionada en la vía pública es el sistema de emergencias públicos que deriva a un hospital público, al menos así es en nuestra experiencia. Bueno. Entonces la idea es acompañar para que mejore la organización, y mientras que tenemos mejores resultados en salud, tenemos datos para ver qué es lo que pasa y cómo disminuye. Y es más, lo último que digo en esto, esta información puede ser relevante, evidencia relevante local, para acompañar los cambios que se piden al poder legislativo, ¿no? Para que poder tener evidencia propia y no solo evidencia internacional. Yo lo que creo que bueno, ojalá que Chubut lo haga, la verdad que ojalá que lo haga, porque es la provincia donde nací y donde vivo. Tanto Pablo Sosa, se sumó recién Pablo Sosa, él es jefe de tránsito, recién llega de trabajar, así que también se suma a la charla. Laura, yo creo que lo que ustedes proponen es algo que es necesario, ya es necesario, no dentro de 6 meses, un año, porque así no van a poder, yo como a veces digo, yo soy muy duro cuando me dan el micrófono. Tuvimos con Pablito disertando en Viedma y en Carmes de Patagones, y yo soy duro a veces con los funcionarios y los comprometo. Soy duro con el que no hace, con el que hace lo digo, lo hace. La Municipalidad de Comodoro está haciendo muchísimo y en sus últimos 10 años hizo muchísimo por la seguridad vial. Pero yo a veces digo, muchos quieren esconder bajo la alfombra, mirá lo que te voy a decir, que es durísimo, los muertos. Estoy hablando de personas. Sí. Muchos dicen, este año tuvimos 15 muertos nada más. ¡Un montón! Es un montón, 15. ¿Cuál es la cifra exacta? Decía el video. Claro, el video. ¿Cuál es la mejor cifra? Y yo creo que tenemos 351 muertos en Córdoba, dice. Y yo creo que la mitad. Yo creo que 200. Ese video es dramático. Ese video, hoy yo se lo hice ver a unos concejales con los que estamos trabajando, se pusieron a llorar. Sí. Se pusieron a llorar. Dice, yo no lo puedo creer. O sea, cuando vos tomás noción de que vos decís, y que sean 3 muertos, y esos 3 muertos te ponen ahí la foto de tu hijo, tu esposa y tu otra hija, te pones a llorar. No, mi familia no, decís, no, pará. Bueno, no estamos libres, porque acá lo que creemos que nosotros estamos libres a que te pase algo. Yo como le decía a los chicos, que perdón que me metí así, dale. Pero cuando Carlos le decía el otro día a los chicos, y hablábamos en Carmen de Patagonia y en Viedma, y le decíamos, no hace falta que vengas manejando para que te maten. O sea, vos venís caminando por la vereda, venís concentrado en tu celular, que hoy es una gran preocupación, y viene un loquito jugando picada, se subió a la vereda y te mató. O sea, es tan simple como eso. Entonces, ese video te da la noción de los que nos falta aprender. Cuando se hace ese video y hay gente que te dice, y no, que muera la mitad, o que mueran 3, o que mueran 4, no, la cifra es 0. Es así, y perdón que te interrumpí porque siento... No, es que al contrario, me parece que trajiste una imagen muy clara de lo poco que pensamos en el tema y que nos involucra en el tema. No pensamos en el prójimo. Algo, esto le puede pasar a cualquiera, esto no es una cuestión de mala suerte, ni una cuestión de azar, no. Es que el tránsito está fuera de control,
es que no tenemos un acuerdo como sociedad de cómo queremos transitar y convivir en el sistema de tránsito, pero que esto es una causa que enferma. Yo creo que si pudiéramos sumarlo como causa de enfermedad, porque una lesión física ocurre cuando una persona se expone a una cantidad de energía mayor de la que puede tolerar, la energía mecánica sin lugar a dudas es eso. Vos lo explicabas muy bien, un auto que acelera y que impacta sobre una persona, no solo lesiona a la persona que está impactando, sino inclusive al que va arriba, porque aunque vos frenes, cuando el auto está en movimiento, el cuerpo también está en movimiento, así que hay un proceso de aceleración y desaceleración que genera lesiones externas e internas muy graves. Si pudiéramos entender que es una causa de enfermedad como otras que entendimos, pero fíjate algo más, en cualquier área de salud hay programas para el control de enfermedades como por ejemplo la pediculosis, sí, o la salud bucal, pero no hay áreas en salud que hablen de la prevención de las lesiones o de la prevención de las lesiones en general o de lesiones por tránsito vehicular. No lo hay, y es la primera causa de muerte para personas jóvenes de 1 a 45 años. Una mamá que tiene a su bebé y ese bebé supera el primer año de vida las enfermedades de la infancia tiene una altísima posibilidad de sufrir lesiones graves o de morir entre el primer año de vida y los 45 años. Por eso que el trauma, las lesiones físicas, no solo son la primer causa de muerte para los jóvenes, sino que son la primer causa de años de vida y de años de trabajo potencialmente perdidos. Significa que la productividad de un país está en jaque porque las generaciones jóvenes son las que mueren por una causa absolutamente evitable. Hay muchas razones humanas y hasta económicas, digo, para los funcionarios, para invertir en prevención de las lesiones y sobre todo por tránsito vehicular, que de todas las causas de lesión, en nuestro país y en el mundo, significan 1/3 de todas las muertes. Así que tiene racionalidad epidemiológica, tiene impacto en números para que nos ocupemos del tema. Tiene impacto en el dolor, en la angustia, en la pérdida. Es decir, no hay razones para que no estemos todos involucrados en esta causa, pero por algún motivo no lo percibimos como un problema de salud y entonces creemos que es algo que le pasa a otro y que leemos en los diarios. Pablo, contanos vos que hace 32 años que estás en el Departamento de Tránsito y dar las charlas también. ¿Cómo quedan tus alumnos después del tema de las charlas y después cuando te los encontrás en la calle labrándole el acta? Contanos un poquito de eso, Pablo. Bueno, viste que, ¿qué tal? Buenas noches. A veces un poco complicado y a veces gracioso. Algunos lo toman con gracia y otros medio reacio, porque, a ver, cuando a veces los paran en un operativo, un control de alcoholemia, le da positivo, estamos marcados dentro de lo que dice la ley, se le secuestra la licencia, el juez lo manda a hacer un curso, ¿no? Y que ahora nosotros hemos visto que no solamente tiene que pasar un curso por seguridad vial, sino que tenemos que ir más a fondo, empezar a hablar directamente sobre el consumo del alcohol, ¿no? En la conducción. Entonces, nosotros, como vos siempre decís, Carlito, no estamos en contra de que tome alcohol, sí que conduzca con alcohol. Exacto. Entonces, hay que diferenciar las cosas. Y entonces, por ahí son medios reacios porque son medidas que uno está empezando a tomar de a poco. Y yo calculo que a raíz de todo esto, por ahí hay que cambiar fuertemente y agarrar el toro por las astas, como se dice. Hay que cambiar la legislación urgente, necesariamente e imperiosamente. Hoy, en un accidente de tránsito, una persona alcoholizada, que se le hace el test de alcoholemia o le hacen el dosaje de sangre, queda demorado un par de horas y después se va a su casa. Pero a los familiares quedaron llorando en la ruta. Claro. Por eso se está cambiando el Código Penal para los siniestros viales, que con Pablo y bueno, Silvia González. Justo Walter, que no, Pablo no lo escuchó. Sí. Pablo, ¿cómo estás? Justo no lo escuchó. Habíamos tocado ese tema, que es lo que se está trabajando en la legislación, porque una persona que mata a otra tiene 3 años de suspenso. Vos vas, robás una cabeza de ganado y vas 10 años preso. Entonces, hay algo en la legislación que claramente está mal, está muy mal, y la reincidencia, o sea, que una persona no tome conciencia, nosotros creemos que va directamente
a que pierda la licencia. O sea, una persona que es reincidente y que conduce una vez alcoholizada, 2 veces alcoholizada, la tercera no puede pasar, no puede existir porque es un riesgo para él y para otro. Sí. O sea, en realidad acá tenemos un grave problema en lo que es, ¿no? Si nosotros entramos en lo que dice la ley, la alcoholemia está tomada como una contravención, claro, muy livianamente. Eso hay que cambiar. Entonces, en otros países, no es muy lejos, países limítrofes que están con nosotros, es un delito. Entonces, una persona que es infragante, digamos, en un control es infragante y que tiene alcohol, directamente tiene que ir preso. Y tiene que pasar el fin de semana y después el lunes a la mañana se tiene que presentar al juez y hacer su descargo, pero ya queda imputado, porque tiene que existir un proceso. Entonces, cuando pase eso, ahí recién van a empezar a tomar conciencia. Y va a tomar más conciencia que sacarle capaz 2 millones de pesos en el bolsillo, porque hay mucha gente, nosotros estamos en una localidad que tiene mucho poder adquisitivo, no le hace nada sacarle 2 millones de pesos, pero cuando estamos hablando de un proceso estamos diciendo de otras cosas. Pierde el trabajo y pierde todo. Bueno, claro. Laura, como siempre, gracias, muchas gracias. La verdad que quedó clarísimo todo lo que dijiste. Y esta es la primera entrevista de este año, porque nos quedaron muchas preguntas más, pero bueno, ya se nos viene el Mitre Informa primero y tenemos otros entrevistados. Nos quedaron un montón de preguntas a nosotros, porque los 3 recibimos mensajes y un montón de mensajes. Y si Chubut se llega a adherir, por favor, mandame un mensajito. Y si no, decime con quién es la persona que están hablando para ir a machacar un poquitito. Ahí vamos a ir con los 2 Pablos y yo, vamos a machacar un poquito, porque es una forma, ellos tienen un gasto del 1% del PBI. Yo creo que va a salir mucho más barato si están con Fundación Trauma y va a haber muchas más vidas. Y después a fin de año va a decir, bueno, mirá, si lamentablemente eran 25 en Chubut, hay 4. Sí, es un montón, pero por lo menos va a haber 21 familias que van a poder disfrutar a sus parientes. Así que, Laura, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás todo el día trabajando, son las 20 horas y seguís hablando de seguridad vial. Gracias, Un placer estar con ustedes, escucharlos, aprender y sobre todo entender la perspectiva del compromiso que tienen. Y contarte esto, en el tiempo que estamos trabajando pudimos ayudar a bajar 28 puntos porcentuales las muertes prevenibles por trauma. Ojalá podamos ir a Chubut y esto es un desafío para el Ministerio de Salud de la provincia. Un saludo para ustedes y a disposición siempre. Gracias, Laura. Un saludo grande. Un saludo para ustedes.